Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar las clases de la materia de preparación y evaluación de proyectos. ¿Ya? Sé que ustedes tienen la expectativa de aprobar la materia, ¿no? Con la mejor nota posible. Esa expectativa también la comparto, es decir, me agradaría que todos aprueben la materia con buenas notas. Para poder facilitar de alguna forma que ustedes aprueben la materia, tenemos un plan, ¿no? Un plan de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos, ¿ya? En esta clase voy a presentar el plan. Para eso vamos a compartir pantalla. Bien, el plan de la asignatura tiene los siguientes puntos. Por una parte tenemos datos informativos, la competencia específica de la materia que se espera, el contenido mínimo por unidades temáticas y capítulos, el desempeño competencial esperado, ¿ya? La estrategia metodológica, quinto punto. El sexto, la evaluación y la escala de valores en la materia. Y tenemos la bibliografía, ¿no? El séptimo punto, la bibliografía. Bien, esos son los puntos, el contenido que tiene este plan. ¿Ya? Eso es bibliografía. Entonces, desarrollemos el plan. Los datos informativos son las generalidades, ¿no? Sobre la materia, es decir, su ubicación. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de Contaduría Pública, área de Economía, y la asignatura tiene el nombre de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Competencia específica. A ver, ¿qué se espera de esta materia? Indica construir modelos de formulación de asignación de recursos escasos de capital a la creación de empresas. Responde esto a una pregunta. ¿Cómo se crea una empresa? ¿Qué pasos se dan para crear una empresa? No solo los pasos jurídicos, ¿no? Sino la consideración del cálculo del presupuesto de inversión, qué cantidad de capital. Eso significa establecer qué máquinas, qué equipos se van a utilizar.
Luego, ¿qué capital de operación tiene que tener una empresa para cubrir los flujos de compra de suministros? Por eso se dice modelos. Es decir, es un conjunto de tablas, cálculos que hay que hacer para poder constituir la empresa. Todo depende también del proceso de producción, ¿no? La cantidad de producción por día, por mes, por año. Eso tiene influencia sobre el capital de trabajo. Por eso indica construir. ¿Y quién va a construir? Ustedes. La competencia específica es lo que se espera de ustedes, que puedan construir modelos de formulación de asignación de recursos escasos de capital a la creación de las empresas. Esa es la primera parte del curso. Responde al título, preparación de un proyecto. Preparar es elaborar un conjunto de modelos de asignación de recursos escasos al capital o del capital. Del capital de operación. Luego dice, y evaluación de su pertinencia, considerando el costo de oportunidad. Entonces ahí entra la segunda parte del curso, que es, de la misma forma, construir unos modelos que permite identificar un posible rendimiento que podría tener la nueva empresa, ¿no? Tomando en cuenta el costo de oportunidad. ¿Qué es eso? Un capital que se va a asignar a una empresa tiene una oportunidad perdida en el mercado de capitales, ¿no? Puede colocarse en un bono banco central, por ejemplo, que en nuestro país es el bono que más paga, 6.5%, y por lo tanto tenemos que tener algún modelo que nos ayude a estimar cuál va a ser el rendimiento de esa nueva empresa. Y tendría que ser mayor a la oportunidad perdida para que se emita un criterio técnico que indica vale la pena invertir, se tiene que invertir. Eso dice, ¿no? Evaluación de su pertinencia considerando el costo de oportunidad. ¿Ya? Ahora, aquí hay una coma que permita, dice, fortalecer, contextualizar el asesoramiento de contadores públicos o profesionales en ciencias económicas, ¿ya? O profesionales en ciencias económicas a diversos usuarios que buscan eliminar los riesgos en decisiones estratégicas. Entonces, en consecuencia, acá, este último componente dice que permita fortalecer ¿a quién? A los futuros contadores públicos o algún otro profesional en ciencias económicas, ¿no? Para que estos puedan tener servicios de asesoramiento a usuarios, es decir, a los que solicitan que se elabore un proyecto o que se les recomiende sobre esa decisión estratégica que es asignar recursos de capital a una empresa, ¿no?
esa es la competencia de esta materia, es decir, es la materia, en algún momento a ustedes, una vez que tengan conocimiento de los modelos para calcular el capital que se requiere en base a los gastos que hay que hacer, una vez que tengan conocimiento de los modelos para estimar el costo de oportunidad perdida, ¿ya? Es decir, la tasa de rendimiento probable, que les permita a ustedes aconsejar, asesorar, ¿no? Es decir, es un buen proyecto, puede realizarse, eh, hemos buscado, hemos construido el modelo, también pueden interpretar un proyecto realizado ya por otros, y si les vienen y les dicen, a ver, ¿cuál es su criterio? Es el proyecto de inversión. Entonces tienen que tener alguna idea de qué componentes tiene el proyecto, ¿no? Son libros. El proyecto es un libro, es un documento, tiene muchos capítulos y es necesario entenderlos, ¿no? Es decir, saber dónde hay que buscar la información en ese proyecto, verificar la validez del proyecto, porque le están preguntando a ustedes como contador público, ¿qué le parece la inversión de capital en esta empresa? Aquí tengo el proyecto. ¿Qué le parece el proyecto? Y para dar un criterio tendrían que tener pues una idea de qué estudios tiene el proyecto, eh, cómo están elaborados los estudios, son consistentes, sirven para justificar la inversión, ¿ya? Tendrían que tener ese criterio. Si no lo tienen y les entregan un proyecto, les dicen, puede darme su criterio, y no saben, ¿no?, de qué se trata el proyecto, pues no van a poder marchar ni atrás ni adelante, ¿no? Tiene su propia terminología, su propia lógica el proyecto, cualquier proyecto. Pero además, la capacidad o la competencia de poder elaborar un proyecto de inversión tiene una trascendencia personal, en el sentido de que los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública tienen una formación polivalente, ¿no? Es decir, fuerte en contabilidad, auditorías y además en materias contextuales como las de micro, macro, informática, derecho, ¿ya? ¿Qué sirve para qué? Para que puedan crear sus propias empresas, se puedan dar su propio trabajo, ¿no? En un contexto económico-social donde la competencia es mortal entre tantos profesionales en contaduría, pues con esta materia en algún momento pueden liberarse, ¿no?, de la búsqueda de un empleo público o un empleo en una firma de auditoría, que en muchas circunstancias ni siquiera les pagan bien, ¿no? Ahí surge la idea, ¿por qué no hago un intento de crear mi propia empresa? ¿Mm? O interesar a unos parientes, amigos, haremos una empresa. Y para hacer una empresa, entonces ya tienen armado un modelo, ¿no? ¿Cómo se crea la empresa? ¿Qué consideración hay que tener sobre el capital si se quiere? Pero para eso hay que pues, poder investigar sobre el proceso de producción, las máquinas, los equipos y armar un proyecto.
¿ya? Esa es, diríamos, la competencia, poder armar un proyecto. Un profesor que alguna vez yo le escuché hablar, creo que todavía está dando clases en la carrera y está jubilado, Centellas, pero debido a su sapiencia, a su conocimiento, el profesor Centellas es cada vez convocado, ¿no? Se le pide que venga a dar algunas clases. ¿Ya? Él decía, este profesor decía, ¿por qué no formamos emprendedores? ¿Mm? Tenemos todas las materias para formar emprendedores. ¿Por qué los formamos a los estudiantes de esta carrera? Como si tuviesen que ir a buscar un trabajo de empleado público o en una firma de auditoría. Si tienen todos los instrumentos para ser personas que puedan organizar su propia empresa y dirigirla, no en todos los campos. ¿Ya? Entonces, ahí vamos, esa es la competencia. Es decir, la competencia dice que tienen que construir, aprender a construir un proyecto de inversión. ¿Ya? Para lograr esta competencia tenemos el camino, ¿no? Es decir, el contenido mínimo por unidades temáticas y capítulos. ¿Ya? La primera unidad temática se denomina Consideraciones generales sobre proyectos de inversión y estudio de mercado. El primer capítulo tiene por título Definiciones básicas sobre proyectos de inversión. Hay una serie de conceptos, categorías que se usan en un proyecto. Por ejemplo, se habla de fases del proyecto, etapas de la preparación. Es ese capítulo en el que se da un conjunto de conceptos. Una vez que se tiene este capítulo avanzado, se ingresa al capítulo 2. El capítulo 2 es estudio de mercado. ¿Ya? Cuando hablábamos así, hace un momento que hay que asignar capital, para que que es necesario presentar modelos de asignación de recursos escasos, capital a la creación de una empresa, pues esa empresa tiene que producir algo que sirva. Si no sirve, no va a ser sostenible, ¿no? Entonces, lo primero es estimar, establecer si hay mercado, si hay necesidades que necesitan, que justifican que ingrese una nueva empresa a un mercado. ¿Ya? Esa es su importancia. Para este capítulo se recurre a materias, a varias materias, para comenzar por decir microeconomía. Recordamos que en microeconomía nos hablan de mercados, los diferentes tipos de mercado, pero además se tiene que utilizar instrumentos de estadística, se realiza proyecciones, ¿eh? Proyecciones de evolución, de crecimiento de algún tipo de mercado. Entonces, ingresan tópicos de mercadotecnia, ¿no? La mezcla de mercadotecnia, el diseño del producto o del servicio, etc. Ese es el tema, estudio de mercado. El estudio de mercado tendría que demostrar la viabilidad comercial, es decir, que hay una necesidad y que existe un producto que puede satisfacer esa necesidad, ¿no? Ese es el objetivo de este capítulo, establecer si hay viabilidad comercial, es decir, si se va a poder vender el producto o servicio nuevo. Luego entramos a una unidad temática 2, ¿ya? Que es el estudio de aspectos técnicos.
que en muchos casos se denomina la ingeniería del proyecto. Pero como ya vamos a indicar, ¿no? No en todas las empresas se requiere de un conocimiento de ingeniería. Los proyectos tienen una exposición muy amplia, pueden servir para todo tipo de actividad económica. Podemos hacer el proyecto de una unidad educativa, un kindergarten, de una universidad, de una clínica particular, de una empresa de transporte, de producción de salchichas, sartenes, ropa. Entonces, por eso es preferible denominar esta unidad temática 2 estudio de aspectos técnicos, ¿no? Sobre la nueva empresa. ¿Qué incorpora esta unidad? El proceso de transformación y el tamaño. El proceso significa cómo se produce el vino, qué secuencia de actividades se tiene que realizar, ¿ya? Qué máquinas, qué equipos participan en el proceso. Es importante porque eso nos permite calcular, de acuerdo al valor de esas máquinas y equipos, nos permite calcular el capital requerido. Se ingresa a aspectos de organización, en otro capítulo, del cuarto. ¿Ya? En aspectos de organización está pues el requerimiento de recursos humanos, que está relacionado con el proceso, ¿no?, de producción. ¿Qué recursos humanos se necesita? ¿Cuál es el perfil de los recursos humanos? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto se tiene que cancelar, pagar por salarios, por beneficios sociales que incluye los salarios, etcétera? Una vez que se tiene eso, se pasa a obras civiles y localización. ¿No? Obras civiles y localización es el requerimiento del inmueble. ¿No? ¿Qué tipo de inmueble se necesita? ¿Dónde va a estar ubicado el inmueble? Ese es el tema, ¿no? Una vez que se tiene esa información, se ingresa a los costos. Se calculan los costos fijos, los costos variables, etcétera, y podemos, en base a eso, si ya tenemos costos, podemos elaborar, diseñar un estado de resultados, por ejemplo. Porque acá, cuando hagamos el estudio de mercado, vamos a tener una idea del probable precio. Cuando tengamos el proceso de transformación y tamaño, vamos a tener una idea de la capacidad de producción. Cuánto se va a producir por día, por mes, por año. Y en base a ese nivel de producción, por día, mes, año, pues vamos a calcular el programa de abastecimiento, los costos fijos y demás. ¿Ya? Entonces, por eso hay un capítulo dedicado a costos. ¿No? Luego, el capítulo 7 es el presupuesto de inversión. Si ya tenemos información del proceso de producción, ¿no?, del proceso, vamos a tener una información de máquinas, equipos y demás, y podremos estimar el presupuesto de inversión. ¿Ya? Se pasa hasta acá, hasta este capítulo 7, se tiene digamos que se tiene la preparación del proyecto, ¿no? La materia se denomina preparación de proyecto y evaluación. ¿Qué vas a evaluar? Tienes que evaluar si es pertinente, oportuno invertir el capital, que acá se está indicando presupuesto de inversión. Acá se calcula el capital.
e incluso hay una simulación del posible balance de apertura. ¿Ya? O sea, hay un capital. Y ahí termina la preparación y comienza el estudio de evaluación. Cuando terminemos la preparación, vamos a dar un primer examen, un examen, ¿no? ¿Ya? Hasta ese punto. Y luego entramos al estudio de evaluación. Hay tres tipos de evaluación: económica, financiera, sensibilizada. ¿Ya? ¿Cómo se hace la evaluación? En la evaluación nosotros acá empleamos mucha contabilidad, ¿no? Porque en base a toda la información que tenemos en el proyecto, ¿no?, preparado, vamos a poder hacer una corrida contable, implementar un proceso contable, como si la empresa existiera, para, realizamos incluso registros contables, para estimar para cada año, unos 3 años de operación, estimar para cada año ingresos, cuando ya tenemos precio, capacidad de producción, ingresos, costos, egresos, costo de los suministros por año, costo de la mano de obra, costo de servicios, puede ser de energía eléctrica, el alquiler probable que hay que pagar. Entonces, con toda esa información se prepara registros, estados financieros, el estado de resultados, el balance general, ¿ya? Los cuadros de flujo de efectivo, y con esa información se obtiene la tasa de rendimiento. Acá termina con el criterio de viabilidad económica. La tasa de rendimiento tiene que ser superior a la que existe en el mercado de capitales. Se sensibiliza el proyecto mediante el estudio de evaluación financiera. Es cuando se recurre algún préstamo para financiar una parte de los gastos de inversión. Si hay un préstamo, hay otros gastos a considerar, ¿no?, como el gasto financiero, intereses a pagar. ¿Cómo afecta el rendimiento probable del proyecto? ¿Ya? Hay que coger un modelo. Luego viene la evaluación sensibilizada. En el caso de la evaluación sensibilizada, es la incorporación de tributos. La evaluación económica la realizamos, esta la primera, como si la empresa fuera una empresa informal, ¿no?, de esas que no pagan impuestos. ¿Y qué ocurriría si pagamos impuestos? Es decir, impuesto a valor agregado, impuesto a transacciones. ¿Cómo le afecta eso a la tasa interna de retorno de la empresa? ¿Seguirá siendo viable o no será viable? ¿Habrá utilidades o no? Tenemos que tener esa idea, ¿no es cierto?, de cuál va a ser el rendimiento si la empresa paga todos los tributos. Ese es el estudio de evaluación económica sensibilizada. Estas tres unidades aplican los procesos contables para ser elaboradas. Entonces, como ustedes son estudiantes de una carrera de contaduría pública, pues se encuentran, como diría, patos en el agua, ¿no? Me están hablando de lo que yo domino, contabilidad, ¿ah? Pues les va a resultar fácil de elaborar la evaluación financiera. La unidad temática 4 es una introducción a la administración de un proyecto. Es decir, la administración de un proyecto es cuando ya se tiene el dinero, el capital, y se empieza a realizar los gastos del capital para comprar las máquinas, los equipos, alquilar un inmueble o construir un inmueble, contratar al personal de operaciones,
Eso es administrar un proyecto, ¿no? Acá tenemos el plan de fundación de la empresa. Tiene que haber un plan. Con qué secuencia se van a realizar los gastos, ¿ya? Entonces es necesario elaborar un plan. Eso les va a servir a ustedes si en algún momento tienen que hacer la auditoría de un proyecto. Ahora ya tienen, en último año, creo que es un seminario sobre auditoría de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, para realizar la auditoría del proyecto tienen que tener algún criterio sobre el orden que han seguido los administradores del proyecto, ¿no? Para hacer una auditoría de un proyecto, necesitan ustedes el proyecto. El proyecto, es decir, el proyecto es el que justifica la compra de máquinas, equipos, ¿no? Justifica, porque se supone que el proyecto ha sido elaborado considerando diferentes alternativas de producción, considerando precios de mercado. En base a toda esa información se ha desarrollado el modelo. ¿Con qué voy a comparar cuando voy a hacer la auditoría del proyecto? En la auditoría del proyecto me van a presentar los gastos, gastos en máquinas, en equipos, en servicios diversos. ¿Con qué voy a comparar? ¿No? Tienes que comparar con el proyecto. El proyecto está elaborado, en el proyecto está la sugerencia de compra de determinadas máquinas, equipos, contratar un personal adecuado a la realización de las actividades. Ahí está en el proyecto, es el modelo y aquí está el gasto. Entonces, la auditoría tiene que comparar con el modelo y pedir explicación por qué no se ha hecho como indica el proyecto, ¿no? Ahí van a surgir los hallazgos. Es por eso que ustedes estudian proyectos, ¿no? Si no tienen esta materia, dicen, haga la auditoría, no es hacer, a ver, verificaré las facturas y veré si los registros corresponden a sus gastos. No, los gastos han sido hechos para crear una empresa y que esa empresa pueda producir un bien con eficacia, eficiencia, economía de recursos. ¿Y con qué voy a comparar? Con el proyecto, porque se supone que el proyecto ha sido elaborado con los criterios esos, ¿no? De economía, ¿ya? Ha sido elaborado con diseños que permitan obtener la eficacia, eficiencia, sostenibilidad de la empresa, etc. Entonces, este último capítulo está orientado precisamente a la auditoría del proyecto y a lo mejor puede estar orientado hacia un administrador de un proyecto, ¿no? Con frecuencia salen avisos en la prensa. Se requiere un profesional para administrar un proyecto de inversión, ¿no? Con preferencia a estudios en contaduría pública, auditoría, economía, administración. Entonces, si uno dice, caramba, quisiera trabajar como el administrador de este proyecto, entonces ya están armados, ¿no? Ya tienen allá. Voy a ir a administrar el proyecto. ¿Qué implica? Que tengo que saber cómo van a realizarse los gastos. El administrador del proyecto no tiene que ir a hacer el proyecto ya está hecho. Tiene que ir a gastar la plata. Pero para eso hay que tener algún plan. Hay que tener un plan lógico, una secuencia. Por eso hablamos del plan de fundación. Por último, el capítulo 12 es el informe final del proyecto de inversión, ¿no? Todos los datos que se han logrado obtener, etcétera, se arma en un documento que es el informe final del proyecto de inversión, ¿ya? Esos son los 12
capítulos que tiene esta asignatura, ¿no? 12 capítulos que concluyen con el informe final del proyecto. Ahora, aquí al comenzar la clase decía que ustedes tienen que construir. Y ahí empieza uno a preguntarse, ¿cómo voy a construir? ¿Acaso soy estudiante de ingeniería? Porque una parte muy importante del proyecto son los aspectos técnicos. Y uno podría decir, oye, yo estoy estudiando contabilidad, ¿eh? No estoy estudiando ingeniería industrial, ¿eh? Para que me vengan a decir que tengo que construir. Ya, veremos cómo salimos de esta pregunta. Desempeño competencial esperado, ¿no? Acá dice programa analítico con competencias específicas. El programa analítico es el desarrollo de los contenidos de cada uno de los capítulos, ¿no? De cada uno de los capítulos. Son los títulos de los capítulos, pero cada capítulo tiene varios puntos. Esos puntos es el programa analítico. No vale la pena que hoy día yo presente todos el programa analítico. Se presenta el programa analítico al comenzar el capítulo. ¿Ya? Ahí se presentan estos contenidos. Vamos a ver, se motiva al estudiante sobre los temas que se va a ver y la competencia específica. Bien, ahora entramos a este puntito que es el desempeño competencial esperado. Así que esperamos de ustedes. Hay 4 o 5 variables acá. Una es saber conocer, otra es saber hacer, saber ser, los criterios de desempeño y las evidencias. Saber conocer qué. ¿No? ¿Qué esperamos? Esperamos de ustedes la adquisición y recuperación de nociones sobre el diseño de proyectos. Es decir, que puedan incorporar en su red neuronal, ¿no? Las relaciones entre diferentes variables, categorías, armar modelos. Tienen que apropiarse de esos modelos. ¿Ya? Saber hacer, realizar investigaciones sobre procesos de comercialización, producción, organización, costos, determinación de localización y de presupuestos. Es decir, tienen que saber hacer. No solamente conocer, sino saber hacer. ¿Ya? ¿Y cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr que adquieran estas competencias? Se les va a solicitar que elaboren el microproyecto de una microempresa, ¿no? Hacer algo pequeño, de creación de una pequeña empresa, ¿no? Si eso pueden hacerlo, en algún momento del futuro van a poder ser de una gran empresa, donde tendrán asesoramiento de técnicos en diferentes áreas, ¿no? Como las que he visto ahí arriba, en especie de producción y demás. Pero si yo les digo tienen que realizar el proyecto de una microempresa, es fácil, porque las microempresas tienen procesos simples de producción, como que, por ejemplo, que hacer salchipapas. Una empresa que hace salchipapas, o que hace sartenes, o que hace tortas, o que hace chocolates en vestidos, o que produce blue jeans, o que produce camisas, chamarras, buzos deportivos, o que produce algún tipo de muebles. Microempresas. Los procesos de producción no son complejos ahí, no necesitan ingeniería de alto nivel, ni equipos sofisticados. ¿Sí?
Entonces, acá, en esta materia, van a hacer proyectos de microempresa. Si alguien me viene y dice, voy a hacer el proyecto de una fábrica de cemento, yo le digo, lo siento, no vas a hacer. No, no vas a hacer eso. Porque eso implica que tendría que recibir asesoramiento de ingenieros industriales, no sé qué. Pero si alguien me viene y me dice, mire, voy a hacer el proyecto de una pizzería, ahí yo le digo, qué bien, qué bien, ¿no? Hay un proceso de producción simple, las máquinas no son complicadas, es un horno, los enseres tampoco, los aspectos de organización de personal tampoco, se puede. Dice luego acá en las competencias, ¿no? Cuando hablamos de competencias significa saber hacer, saber ser, ¿ya? Y saber ser significa ser participativo, solidario, empático y demás. ¿Participativo en qué? Pues hacer preguntas, ¿no? Es decir, en algún momento, si algo no está entendido, hacer conocer que no he entendido, eh, hacer sus prácticas, porque acá cuando decimos saber hacer, se va a hacer esto mediante prácticas que están relacionadas con todos los capítulos que he desarrollado. Hay prácticas para cada capítulo y hay que hacer esas prácticas, ¿no? Entonces, participativo, presentamos sus prácticas cuando se le dice, sus archivos. Aquí dice ser solidario. Solidario significa que vamos a armar grupos de trabajo, es decir, grupos de estudiantes para hacer el proyecto, ¿no? Por decir, un grupo va a estar constituido por, creo que en este momento ya tengo 122 estudiantes. Supongamos que son 150 estudiantes. Si hubiese 5 estudiantes por grupo, ¿no? Son 30 proyectos que van a presentar, ¿no? Entonces, entre los estudiantes de un grupo tienen que ser solidarios, ¿ya? En principio, yo voy a asignar los proyectos eh, por grupos en orden alfabético, ¿no? Al menos en toda la primera parte de preparación van a encontrarse con chicos o chicas en orden alfabético. Después, cuando terminemos preparación, podríamos decir que vamos a abrir el libro de pases, ¿no? Es decir, eh, miren, ya todos más o menos están hechos sus trabajos, ¿no? En un grupo se puede aceptar que se cambien de grupo, que busquen a sus amigos o amigas y cambien de proyecto, siempre y cuando al grupo al que quieran ir ustedes haya perdido sus compañeros, ¿no? Por esa movilidad que se depara. En principio, vamos a participar en los grupos asignados por el docente, ¿no? Para que no exista desorden, ni caos, ni desorientación, ni exclusión, ¿no? Porque puede haber determinadas personas que son excluidas de los grupos, ¿no? Entonces, en forma democrática, por letras del abecedario, se va a asignar los proyectos, ¿ya? O sea, los grupos se va a armar, ¿ya? Se va a asignar los grupos y se les va a asignar un determinado proyecto. Por eso decimos acá ser participativo, solidario con los compañeros del grupo, dividirse el trabajo, ¿no? Entre los compañeros del grupo, hacer su trabajo, ¿ya?
no esperar que sus compañeros se lo hagan, ser empático, comprender los problemas que tienen los compañeros, idóneo, es decir, aportar, ¿no?, con los conocimientos, ¿ya? Eso es saber ser, ¿ya? Luego está otro criterio de desempeño. Acá, criterios de desempeño. Demostrar los logros obtenidos con un archivo de prácticas sobre el diseño. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar que están logrando internalizar, ¿no?, los conocimientos, los modelos, etcétera, mediante un archivo de prácticas, ¿ya? Un archivo de prácticas que va elaborando el borrador del proyecto, el documento del proyecto. Y por último, las evidencias, es el documento, los documentos escritos y reportes orales si es que existe alguna oportunidad de hacerlo, ¿no? Bien, esos son los criterios de desempeño. Ahora acá dice estrategia metodológica, ¿no? La estrategia, como ustedes conocen, es un término militar, ¿no? Implica que tiene que haber algún objetivo y que hay una relación dialéctica de opuestos, es como en todas las actividades de la vida, ¿no? Todo es dialéctica. Y en este caso, la relación dialéctica es entre el docente y los estudiantes. Y cuando hablamos de estrategia tenemos que decir, ¿qué haces vos? ¿Qué hago yo? ¿Qué papel tengo en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Cada cual tiene que decir, a ver, ¿qué cosa me toca a mí? ¿Qué voy a hacer yo, ¿no?, en esta materia? ¿Ya? El proceso de aprendizaje-enseñanza debe desarrollarse considerando un enfoque didáctico que permita lograr competencias profesionales de construcción de proyectos de inversión. Aquí la palabra clave es construcción, ¿no?, de construcción de proyectos de inversión, ayudando a comprender al contador público u otro profesional en ciencias económicas los riesgos a los que se enfrentan los emprendedores y la pertinencia de asignar recursos escasos de capital a la creación de una nueva empresa. O sea, es nuestro objetivo, es ese, ¿no? ¿Qué riesgos hay en crear una empresa? Es una decisión estratégica, ¿ya? Y entonces, para poder establecer los riesgos, hay que construir el proyecto de inversión. Ese es nuestro objetivo, construir el proyecto de inversión, ¿no? Para alcanzar este propósito, el objetivo, el docente presentará los contenidos. Ese es mi papel, ¿ya? Acá la estrategia no es como ocurre muchas veces, donde se dice, ¿han visto el programa? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a organizar grupos para que ustedes desarrollen la materia, vengan y les pongan. Entonces se divide el curso, tales capítulos, tienen que venir y exponer. Bueno, esa es una estrategia, ¿ya? El problema está en que el grupo que prepara una disertación es lo único que sabe al terminar el año. El resto de puntos, de temas que tiene la asignatura, no las conocen. Obviamente, excepciones, puede haber gente que escucha a sus compañeros, les pide sus textos, los estudia. ¿No? Hay, ¿no ve? Y de esa forma se apropia de todos los contenidos. Pero en muchos casos no. Dicen, yo ya he hecho mi exposición, cosa aprobada, punto. ¿Ah? ¿Qué me importa lo que los otros hacen? Total, no me gusta esto y punto. Entonces, es como un engaño, ¿no?
Es como un engaño que está haciendo, porque se supone que tendrían que tener las competencias que da esa materia, ¿no? Y solo conocen un punto, unos cuantos capítulos. Entonces, acá no. El docente organizará los contenidos, ¿ya? O sea, el docente presentará los contenidos. Vamos a desarrollar los contenidos. Y el estudiante demostrará el logro de competencias con construcción de un proyecto de inversión de una microempresa, ¿no? Para que no me vengan a decir, oye, yo no soy ingeniero industrial, sí, pero conoces sastrerías donde hacen blue jeans, ¿Mm? ¿Ya? Entonces hay que investigar qué máquinas usan, cuánto producen, cuál es la secuencia de actividades. Significa investigación, ¿no? El estudiante dice, ¿no? Y el estudiante demostrará el logro de competencias con construcción de un proyecto de inversión de una microempresa. El docente organizará los contenidos de manera tal que estos faciliten el aprendizaje significativo, o sea, que corresponda a algo que se puede hacer, ¿no? Coherente, ordenado por el currículo específico a la asignatura. Lo que hemos visto arriba, los contenidos que tenemos que desarrollar. Medios y materiales didácticos. Es nuestra estrategia para comenzar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Medios y materiales didácticos. En el contexto didáctico anterior, los instrumentos necesarios para el desarrollo de la temática económica son recursos de apoyo a la investigación, como los textos de bibliografía. El texto de apoyo docente presente en la red de Internet en bibliotecas. Bueno, había un texto de la materia publicado hace años, ¿no? que está en la biblioteca. Pero además, yo voy a ir presentando, a medida que vaya avanzando, en Classroom, el contenido de cada capítulo avanzado, de cada aspecto de los capítulos avanzar. Eso implica que van a tener al finalizar el año el texto, ¿no? El texto que va a estar en Classroom, ¿ya? Por una parte vamos a tener ese apoyo docente. También diremos que los recursos de apoyo es la información de los problemas de actualidad económica nacional, propuestas nuevas a problemas de ámbitos específicos de la economía globalizada proporcionados por Internet. Recursos de apoyo al aprendizaje. Este es un recurso. Construir un archivo de prácticas en base a los contenidos avanzados para lograr competencias de diseñador. Tienen que construir un archivo de prácticas, ¿no? Recursos de apoyo a las clases virtuales, exposición en Zoom, archivos en Classroom, comunicación por WhatsApp, ¿no? Esa es nuestra plataforma, ¿ya? En tiempos virtuales. En clase presencial, uso del equipo multimedia. Si es que volvemos a clases presenciales, pues nuestros ambientes tienen un equipo multimedia, ¿no? Ya, entonces se utilizará ese equipo cuando volvamos a clases presenciales. Pero aquí falta algo, ¿ya? Recursos, texto de apoyo, información de los problemas, etcétera. Aquí falta algo, ¿no? Y que voy a incorporar. Un recurso de apoyo que tenemos a esta materia es un banco de proyectos. Entonces, diremos, utilizar información del banco de proyectos
de proyectos de la carrera de Contaduría Pública. Ustedes dirán, ¿dónde está ese banco? No sabía, ¿no? Este banco se encuentra en la biblioteca, ¿ya? En la biblioteca de la carrera tenemos más de 200 proyectos de inversión, perfiles que han sido elaborados durante muchos años. Entonces, si uno quiere conocer algunos aspectos del proyecto, pues en la biblioteca van y hay un listado de los proyectos de inversión. Están ahí, ¿no? Se puede recurrir a ellos. Y de hecho, yo les voy a dar los proyectos, es decir, asignar los proyectos a los grupos utilizando el listado. Y les voy a indicar, por decir, proyecto de producción de Blue Jean, proyecto número 140, ¿no?, de la biblioteca. Entonces, ese proyecto sirve para poder decir, a ver, ¿cómo han resuelto los problemas que se presentan en esta práctica? ¿Cómo lo han hecho? Y alguna vez, yo les digo y les repito ahora, si les doy el proyecto de inversión, no es para decirles, te estoy dando el chanchullo para que hagas el proyecto, ¿no? Hagan su proyecto copiando al pie de la letra. No, no. Lo que estoy haciendo más bien es decir, en ese proyecto tienes la información de cómo han resuelto los problemas de las prácticas, pero hazle una auditoría al proyecto. ¿Cómo? Auditoría al proyecto. Sí. A mí me agradaría, por ejemplo, que me digan, en este proyecto que usted nos ha asignado, ¿no?, se han inventado los datos, ¿ya? El proceso de producción de un pantalón no es de una media hora, es de una hora. Por lo tanto, la capacidad de producción está sobreestimada. Hay este error en este proyecto. Esa es la auditoría al diseño del proyecto, al diseño. O que me digan, en el proyecto que se ha asignado, hay un conjunto de máquinas, equipos, etcétera, máquinas rectas, por decir algo, en el caso de una sastrería, y sabe que ya, la cifra que han puesto ahí, ya, como costo de la máquina, es la mitad de lo que existe en el mercado, ¿no? Esa es una auditoría. Auditoría al diseño. Los diseños pueden ser mentirosos y generan grandes daños al que va a invertir, ¿no es cierto? Y posiblemente al que va a administrar el proyecto, porque se habían inventado los valores de las máquinas, equipos, servicios, y cuando tiene que administrar el proyecto, realizar los gastos, no le alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque el proyectista engañado se ha inventado datos para recibir dinero y ese debería tener un proceso. El hallazgo de auditoría al diseño, que es muy diferente a la auditoría de los gastos, al diseño. ¿Ya? Pues a mí me encantaría que los estudiantes van a tener ustedes un proyecto asignado del banco, ¿no? Me encantaría que cuando están elaborando el proyecto lo digan, ¿no? En el perfil los datos son falsos. No van a generar ningún efecto, porque los estudiantes que han elaborado ese proyecto, muchos han egresado, son profesionales, ya están fuera, ¿no? Entonces no es como para decir, pero yo le voy a afectar a este pobrecito, ¿no?, que ha hecho este proyecto, lo voy a perjudicar en su vida. No, está fuera.
salió, ¿no? Salió de la carrera. Pero eso les ayudaría a empezar con la auditoría de proyectos, ¿no? Empezar por el diseño, ¿ya? Por el diseño. ¿Cómo han hecho el diseño? ¿Qué cifras han puesto en el diseño? Bueno, eso tiene relevancia, ¿sí? Ustedes saben los millones de dólares que en Fondioco se utilizó, ¿no? ¿Ya? En base a una asignación del impuesto de hidrocarburos para hacer proyectos en el área rural, ¿no? Y algunas personas se metieron el dinero, ¿ya? Y no había el proyecto. Hasta el mismo Evo Morales dijo en algún momento, ¿no? Se han repartido la plata como volantes. Hay un proyecto para asignar recursos a una obra de, no sé, una granja de pollos y resulta que todos los datos son falsos. Pues ahí hay un tema de diseño. Entonces, en consecuencia, yo espero que puedan utilizar la información del banco de proyectos de la carrera de Contaduría Pública. Y pondré esto en blanco y negro y en lo posible, ¿no?, realizar la auditoría al diseño. Como que en lo posible es que tú, al tomar datos sobre las máquinas, los equipos, el proceso de producción que está en ese proyecto, tienes que compatibilizar con una investigación. ¿Es verdad o es mentira esta información? Y ahí está la auditoría al diseño. Y habría que explicar, decirlo, ¿no? Hemos tomado esta información del proyecto, del banco de datos, del banco de proyectos, pero es falsa. Y estamos haciendo la corrección. Eso me interesa a mí, la corrección. Allá tienen el sendero, la luz, ¿no?, sobre qué máquinas se usan, cuánto dura el proceso de producción, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es una invitación a que copien. Copia el proyecto como si fuera la ley, como si fuera la Biblia, ¿no? ¿Ah? Ahí está escrito y yo sigo eso. No, 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 no. Ahí está escrito, pero quiero ver si es verdad. Va a haber sondeos de mercado para estimar los precios. ¿Será verdad? ¿Será evidente? Va a haber estimación sobre la duración de las actividades de un proceso. ¿Será verdad? Entonces habrá que contrastar, ¿ya? En la posible realizar la auditoría al diseño, y, ¿no?, y presentar la corrección, ¿no?, la corrección, ¿ya? Acá tenemos recursos de apoyo al aprendizaje. Bueno, estoy hablando de los recursos didácticos, ¿no? Los recursos medios y materiales didácticos. Ahí tenemos los textos de la bibliografía, la información que tenemos en este banco de proyectos, ¿no?, que pueden tomar ustedes en cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esta información, pasamos a la evaluación y a la escala de valores. La evaluación es un proceso que pretende verificar en qué medida han asimilado los conocimientos, ¿no?, cómo han logrado internalizar en sus neuronas y demás los conocimientos. Aquí no están, digamos, para pasar clases, qué bien, y certificado de asistencia y aprobaste. ¿Sí? Acá tienes que demostrar. ¿No? Tienes que demostrar.
y la demostración significa una calificación, ¿no? Entonces es un proceso destinado a evaluar el logro de conocimientos, competencias por los estudiantes, considerando el enfoque metodológico que da prioridad al descubrimiento y construcción de contenidos que realiza el estudiante durante toda la gestión académica, en lugar de la simple memorización para pruebas. Acá no hay una memorización, hay una construcción de los diferentes tópicos que tiene la materia, ¿no? Y demostración de eso con las prácticas, ¿ya? Tenemos tres tipos de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y la sumativa, que denominan. La evaluación de diagnóstico está realizada en forma continua para evaluar competencias adquiridas mediante una revisión progresiva del archivo de prácticas. Ese archivo que van a ir construyendo se lo va a ir revisando, ¿no? Se lo va a ir revisando y se les va asignando notas, ¿no? Hay una evaluación formativa para establecer el grado de comprensión de contenidos teórico-prácticos a ejecutarse mediante 2 exámenes parciales y un examen final, ¿no? El examen final será la presentación en limpio del proyecto de inversión construido. Entonces, esta evaluación formativa son solamente 2 exámenes: un examen de preparación de proyecto y el otro examen sobre la evaluación del proyecto. Y el examen final es el proyecto en limpio, ¿no? El documento en limpio, que resulta de dónde. Voy a inventar un proyecto de tu archivo de prácticas. En tu archivo de prácticas has ido construyendo poco a poco todos los componentes del proyecto de inversión. Y el docente, antes de presentar el proyecto en limpio, pues les dará el índice, ¿no? Y esto tienen que presentar, ¿no? Es el índice. Y todos los puntos han sido desarrollados en el archivo de práctica. Si hay que armar, hay que armar. Ese es el examen final, ¿no? Es un examen para la casa, entonces, ¿no? Es decir, es un examen para elaborar la casa, ¿no? Y traer el documento en limpio, presentarlo, entregar el documento en limpio. La evaluación sumativa es la suma, ¿no? De la evaluación de diagnóstico, de las notas que tienen en su archivo de prácticas y las notas que han sacado en los 2 exámenes, más el proyecto en limpio, ¿ya? Resultado de la adición de la evaluación de diagnóstico, la evaluación formativa, de acuerdo a una escala de valores. ¿Cuál es la escala de valores? Por la importancia dada al trabajo individual de construcción de competencias, se considera la siguiente escala: evaluación de diagnóstico, revisión del archivo de prácticas sobre un proyecto de inversión, 25 puntos de nota final. 25 puntos el archivo. Por decir, es revisado en el año 2 veces el archivo de prácticas y en las 2 han sacado 100, pues ya han ganado 25 puntos. Pero hay un estudiante que ha dicho: yo no voy a hacer el proyecto, no voy a hacer estas prácticas, no me interesa, además no me gusta. Perdiste. Solamente te queda 75. Perdiste 25 puntos. Ya eso es, ¿no? Y los exámenes valen los 2 exámenes a 25 puntos, son 50, más los 25 del archivo de prácticas, 75, y el proyecto final vale 25. Es el examen final, 100 puntos. Si alguien no hace prácticas, casi está decidiendo aplazarse, ¿no? Porque si no hace su archivo de prácticas, no va
tener posibilidad de hacer su proyecto en limpio, porque el proyecto en limpio está respaldado por su archivo de prácticas. Entonces, tendría que ser un poco genio, ¿no? Sacar 100 en los exámenes, 100, 100, y aún así le das 50. No tienes prácticas, no tienes proyecto, nada. Te ha ido muy bien los exámenes. 100, ¿qué nota tienes? 50. Deberías haber hecho por lo menos unas cuantas practiquitas para tener derecho a un 52, 53, algo así. ¿Sí? Ya. Ahora, la revisión en las clases, la puntuación es de 80 puntos por prácticas sin errores al día, con los anexos de demostración correspondientes. ¿Ya? Este es un trabajo bien hecho. Más 10 puntos a presentación impecable en Word. El archivo a mano pierde esos 10 puntos. ¿Ya? 10 puntos por respuesta acertada a una pregunta en teoría avanzada. Así se sacan los 100 puntos. Ustedes dirán, ¿y por qué me pide usted Word? Quiere hacer todo a mano. Sí, pero es que el informe final, el documento final, tienes que hacerlo pues en Word, ¿no? Y se trata de irlo haciendo poco a poco durante el año, ¿ya? No esperar la última clase o las últimas para hacer el documento final, que no puede estar a mano. Es un documento final, es un proyecto que hay que presentar, ¿no? Al finalizar el año. Las prácticas se dan en las clases, ya que vayamos avanzando. La ausencia por una razón de fuerza mayor, ¿ya? A la citación de presentación del archivo, solo puede ser justificada en la próxima clase, con papeles, pruebas objetivas de impedimento mayor a la asistencia, ¿no? Ejemplo, visita una cita médica. Si en una de las clases se dice, vamos a revisar, sobre todo las presenciales, ¿no? Es posible que volvamos a clases presenciales en el segundo semestre, algo así. Si se dice, a ver, los estudiantes de la letra C o el equipo tal, porque cómo van a ser equipos, el equipo que tiene que presentar el proyecto sobre los buses deportivos, proyecto número tanto, por favor, su archivo de prácticas. Tiene que venir con su archivo de prácticas, revisamos, por ahí no viene. La próxima clase tendrían que traer el justificativo, porque no es venido, ¿no? A la situación. Si seguimos en clases virtuales, para la primera revisión, pues van a subir el archivo de prácticas a Classroom, ¿no? Y ustedes saben que en Classroom les ponen hora y día que han presentado el trabajo. Si está fuera de plazo, tiene que haber alguna justificación. Y tienen que realizar la justificación lo antes posible. Una semana de plazo. Si a fin de año un estudiante o estudiantes dicen, nos había llamado, pero no podíamos presentarnos por tal motivo, cualesquiera que fueran, ¿no? Hemos ido con un profesor a un viaje a una fábrica, no sé qué, al campo, y por eso nos presentamos. Ah, muy bien. Pruebas, para que se les pueda asignar la nota. La evaluación formativa es 75 de nota final, 25 al primer examen, 25 al segundo y 25 al examen final, el proyecto de inversión en limpio, construido por el estudiante o su grupo. Segundo turno. ¿Qué es sobre el segundo turno? En el contexto de evaluación continua, mediante evaluación de diagnóstico y formativa, el examen de segundo turno no existe. No hay, voy a dar un examen de segundo turno y
¿Qué me importa si hay prácticas o no? Voy a probar. No, no hay eso. En lugar de segundo turno se tiene un examen de sustitución que reemplaza la peor nota de un examen dado, manteniendo los parámetros de evaluación de la gestión anual. Puede ocurrir que en uno de los dos exámenes tengan una nota muy baja, por decir 10, ¿no? Entonces el estudiante se preocupa o la estudiante se preocupa y dice, ¿cómo puedo subir la nota? Es muy mala esa nota. Pues un examen de sustitución. Te presentas al examen de sustitución y reemplazamos la nota baja que tienes con el examen de sustitución. ¿Ya? Eso es, ¿no? O también puede ser que alguien no dé un examen por cualquier motivo. ¿Ya? No interesa además que justifiquen por qué no ha dado. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, no pudiste dar, no te preocupes. A fin de año hay el examen de sustitución. Vas a poder dar ese examen que te falta la nota. Por ahí se enfermó. Entonces, ¿cómo yo reemplazo? ¿Cómo logro tener una nota? Con el examen de sustitución. ¿Ya? Aquellos estudiantes que añoran, o sea, que dicen, ¿cómo no voy a tener un segundo turno que reemplace todos los exámenes del año? Pues no deberían estar tan frustrados, diré. La universidad les proporciona el examen de mesa. El examen de mesa está abierto a los estudiantes que se probaron, ¿no?, los exámenes y a una fecha determinada se dice vamos a tomar exámenes de mesa. Y bueno, ahí se presentan al examen de mesa, que en realidad son dos exámenes. Un examen escrito y a los 3 días un examen oral. Pero van al examen oral solo los que han aprobado el examen de el escrito. La semana anterior hemos tomado exámenes de mesa. Es un examen sobre toda la materia. Bueno, el que se ha aprobado la materia tiene esa oportunidad, ¿no?, de decir, tengo todavía la oportunidad del desquite, se desquite mediante el examen de mesa, ¿ya? Y prepararse para ese examen. Las estadísticas que nos demuestran que muy pocos aprueban ese examen de toda la materia, ¿no? Además es con el examen oral, son 2 exámenes, ¿ya? Esa es la situación. Bibliografía. Cualquier libro de preparación y evaluación de proyectos les sirve, ¿ya? Tenemos libros casi de autores de todos los países latinoamericanos, porque esta materia se ha desarrollado mucho en América Latina, ¿no? Por ejemplo, tenemos de un peruano que se llama Formulación de Proyectos. Es un libro editado en Lima. Arias es el proyecto de investigación, ¿ya?, es de Venezuela. Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos. Bertalanffy sirve para la parte de Teoría General de Sistemas, es de México. El BIT ha elaborado un texto, Evaluación, una herramienta para mejorar el desempeño de proyectos. ¿Ya? Carvajal es otro peruano, Elementos de Proyectos de Inversión. Cohen, el Plan de Marketing, también de Lima. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos. Este Fontaine tiene un libro muy bueno sobre proyectos, ¿no? Luego está Espejo, nuestro profesor de la carrera, que también tiene su libro. González, Investigación Cualitativa. Guevara, el enfoque sistémico en el diseño de un proyecto de inversión con metodología contable. Este proyecto está en las bibliotecas, el libro de años anteriores, ¿no?, que está siendo actualizado cada año mediante las clases y al finalizar el año van a tener en la red, en clase, porque yo voy a ir subiendo cada clase el texto
que respalda la clase, ¿no es cierto? Hay un tal Melnick que es el que ha creado la materia. La materia se denomina Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. Ha sido publicado por las Naciones Unidas. ¿Ya? Las Naciones Unidas, hace muchos años, 65 me parece, ¿no? Contrató a técnicos, ingenieros, economistas, etcétera, para que elaboren un trabajo sobre la justificación o los procedimientos para crear proyectos. Es decir, cómo se asignan recursos de capital y estas organizaciones internacionales dan crédito, tenían que tener una guía, ¿no? Una guía sobre qué elementos tiene que tener un proyecto. Y Melnick es el ingeniero jefe que, con un conjunto de otros técnicos especialistas, elabora este manual de proyectos. ¿Ya? Ha sido actualizado este manual de proyectos con un manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial. Sapag, es muy bueno el texto, ¿ya? De Sapag. Son dos hermanos que escriben sobre preparación y evaluación de proyectos. Bien, esa es la bibliografía. En los aspectos técnicos tengo el banco de perfiles de proyectos de inversión en microempresas en la biblioteca de la carrera. Acabo de decirlo, ¿no? Que tenemos un banco de proyectos. Ya en la programación, febrero, estamos con el inicio de clases, primera semana de julio quizás el primer parcial, segunda semana de octubre, segundo parcial, ¿no? Cuarta semana de octubre a segunda semana de noviembre, la presentación del proyecto en línea, es el examen final. ¿Ya? La práctica número 1, hoy día voy a asignar una práctica, presentar evaluación y escala de valores en la materia de preparación de proyectos. ¿Ya? Está diciendo en la materia de preparación de proyectos. ¿Y de dónde van a sacar? Está ahí arriba el texto. ¿No? Ahí arriba dice evaluación y escala de valores. Y ustedes dirán, ¿y para qué voy a hacer una práctica? Para que sepas a qué te tienes, a qué te atienes, ¿no? Es decir, ¿qué te van a pedir? ¿Cómo te van a evaluar? Por lo menos haz un resumen de lo que dice que, cómo se va a evaluar, para tener conciencia, ¿no? No para venir a fin de año y decir, yo no sabía que había que hacer un proyecto. Ah, no me digas, no sabías. Si eso se ha presentado en la primera clase. Ah, es que no he podido venir. Ah, bueno, cuando va a ser tu archivo te va a faltar entonces la práctica 1. Esto lleva a confusión. No falta alguien que dice presentar evaluación y escala de valores en preparación de proyectos. Y dice, a ver, ¿qué valores habrán? Buscan en internet, ¿no? Y se salen del campo, me presentan otros aspectos. Yo no he pedido eso. Yo he pedido en la materia. ¿Ya? Esto es para iniciar su archivo de prácticas. Este archivo de prácticas tiene que tener archivo de prácticas de preparación y evaluación, etcétera, el paralelo, gestión 2022, el apellido paterno, el materno y sus nombres. ¿Ya? Para comenzar. En la segunda hoja es la carátula para todo el archivo, ¿no? En la segunda hoja empieza el encabezado, con el encabezado. Preparación y evaluación de proyectos para el apellido paterno. Todas sus hojas deberían tener encabezado, ¿no? Si encabezado no, tienen puntos menos, pues. ¿De quién será este trabajo? ¿Será tuyo? ¿O será fotocopias? ¿Mm? Entonces, el encabezado. ¿Ya? Y comienzan con la práctica 1. El enunciado está ahí arriba, ¿no? El desarrollo lo tienen en el texto, un comentario personal. Todas las prácticas deberían tener esos 3 componentes, ¿no?
enunciado, desarrollo, comentario, ¿ya? Cuando hablo de carátula, es la carátula para todo el archivo. No me ha faltado estudiantes que para cada práctica le ponen la carátula. No tiene sentido. Se supone que el archivo de prácticas es un conjunto de prácticas de un estudiante. Basta con una carátula. Lo único que se pide es que pongas encabezado. Ya. Bien, ese era el plan de hoy día. Prepararé esto. Veo que tengo 175 estudiantes. No sé si los jóvenes, los chicos, chicas del otro paralelo están ingresando o han ingresado. Lo que haría falsear los datos, ¿no? Yo voy a decirle al director, pucha, ¿cómo me asignan 175 estudiantes en un paralelo? Y esos son los estudiantes que vienen. ¿Cuántos más habrán en la materia? Es por eso que las clases presenciales están en duda, ¿no? Lo que dice el director de la carrera es que los exámenes por lo menos vamos a dar presenciales. Y habrá que ver cómo cambia en los meses esta amenaza que tenemos. A lo mejor ya va desapareciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué desean que yo responda? Pueden hacerme preguntas. He terminado con la presentación del plan. Les escucho. Si alguien quiere hablar algo, también tienen aquí habilitado el chat, pueden pasar. ¿Qué pregunta, qué preguntas tienen? ¿Qué se les ocurre? Está muy lindo el plan, les gusta mucho, no les gusta. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. No tienen que tener miedo. Yo no me voy a enojar porque me pregunten. O solamente estoy acá con los robotcitos, el celular, en la materia, y una programación, me lo grabas ya, yo tengo que ir a hacer otras cosas. No, no. Deben estar algunos presentes acá. ¿Cuál es la ponderación? Eh, Seguramente hay un chat, ¿no?, que dice cuál es la ponderación. Me imagino que se refiere a la escala, ¿no? A la escala de valores, a la escala de la calificación. Como he indicado, el trabajo personal, el trabajo en el proyecto vale 50% de la nota y en los otros 50% vienen de los dos exámenes. Esa es la ponderación, me parece, ¿no? Si es que se refiere a eso, ese chat, pero como tiene la oportunidad de hablar, también puede hablar, ¿no? El licenciado, el PDF que acaba de mostrar lo pondrá en la plataforma. Cierto, lo voy a colocar en la plataforma. Será hasta mañana, yo creo, viernes. Voy a subir ya el texto a la plataforma, ¿no? Licenciado, muy Ah, buenas tardes. Una pregunta, licenciado. ya. Respecto a la práctica que el libro hoy no nos está dejando, ¿qué día debemos presentar o hasta cuándo? No, el archivo de prácticas se va a presentar después de una acumulación adecuada de varias prácticas, ¿ya? Eh, en esta materia me parece que nos aproximamos a las 100 prácticas, algo así. Entonces, cuando tengan unas 40 prácticas posiblemente, un buen número de prácticas, recién voy a empezar a revisar el archivo de prácticas, ¿no? Se les va a comunicar que que tienen que presentar su archivo, etcétera. Si es presencial, pues en forma presencial, o subiendo a Classroom se les va a indicar, se les va a asignar una página en Classroom para que presenten el archivo. O sea, hay que ir haciendo el archivo, hay que ir elaborando el archivo de prácticas. ¿Alguien más quiere preguntar algo?
Me imagino que muchos estudiantes del otro curso están entrando al curso aquí al aula, porque está llegando a 194 personas. Un número considerable. ¿Podría explicar otra vez la práctica que nos está dando? Bueno, el enunciado de la práctica la tienen ahí. Voy a subir a Classroom, la clase de hoy. Y ahí está el enunciado. Presentar la escala de valores en la materia de proyectos. Eso es. Es un regalo. Es un regalo. Pero ayuda a que tengan conciencia de cómo va a ser el juego acá. ¿Ya? El proyecto final que vale 50% es individual, no. La construcción del proyecto vale 50% de nota final, la construcción, ¿no? Tiene dos componentes, la construcción del borrador y la construcción del limpio. El borrador es el archivo de prácticas que va de forma progresiva desarrollando los modelos. ¿Ya? Entonces vale 25 puntos. El trabajo no va a ser individual, puede ser individual, obviamente que puede ser, pero yo voy a organizar de tal forma que voy a armar equipos entre 4 o 5 personas por equipo. Voy a asignar estos equipos en orden alfabético para no excluir a nadie. ¿Ya? Hasta la preparación del proyecto, el equipo se va a mantener. Al ingresar a la segunda parte de la materia evaluación, vamos a aceptar pases, cambios de un grupo a otro grupo, ¿no? Puede ser que en un grupo alguien no se entiende con sus compañeros y diga, yo tengo mis amigos en otro grupo, conocidos en ese otro grupo, y quisiera hacer con ellos el trabajo. Bueno, si en ese grupo han perdido algún compañero, entonces tú vas y vas a reemplazar. Me van a comunicar a mí seguramente. Me dirán, me he cambiado de grupo de acuerdo a, ¿no? La afinidad que tengo con esas personas. Pero al comenzar van a tener un grupo armado en base a la lista de curso, para no crear un caos, para no crear exclusión, ¿no? Por ahí hay chicos o chicas que no tienen amistades, amigos, ¿no? Son reservados. Entonces, no tengo con quién trabajar. Bueno, eso no te va a suceder porque vas a tener un grupo asignado. Y he hablado de empatía. Se supone que que son compañeros que van a considerarte, ¿no? Como un ser humano, un compañero de curso, compañera de curso, te van a tener que aceptar. Ya. Pero puede haber casos en los que hay estudiantes que quieren hacer solos. Se acepta. Estás asignado a un grupo, ese es tu grupo. Y me dice, ¿saben? Yo no puedo estar con ellos. Se reúnen en horas que no puedo. Trabajo. ¿Ya? Tengo que trabajar. Entonces quiero hacer el trabajo solo, quiero hacer el proyecto solo o sola. Vaya, ¿no? Avísales que no vas a formar parte del grupo. Me comunicas a mí y pondremos una notita que diga, el trabajo es personal, ¿no? ¿Por qué grupos? Porque en esta materia tienen que investigar. ¿Ya? E investigar qué significa. Hay una investigación que es observación, método, ¿no? De observación, cómo se produce. Posiblemente hay que hacer encuestas, conversar con gente, hay que explorar.
posiblemente incluso experimentar. Vamos a hacer tortas, ¿por qué no hacemos las tortas en la casa? Y vemos qué cantidad de insumos se requiere, de suministros, etc. Es una materia de investigación. Y si son varios, pueden ayudarse en la medida que sean empáticos, ¿no? Sean comprensivos entre ustedes para darse horarios, cuándo haremos el proyecto, dividir el trabajo, tú haces esta parte, tú vas a preguntar, tú también, contrastar, yo voy a hacer el texto, yo lo voy a escribir, y otro puede ser el auditor, yo se los reviso, ¿qué les parece? Para pulir la práctica. Tú eres el revisor, ¿ya? Por eso el trabajo es de grupo, un equipo, ¿no? Que hace el trabajo. ¿Ya? En principio, en orden alfabético, hasta la preparación. Cuando entramos a la segunda parte del curso, podemos decir, muy bien, como ya todos tienen una idea de la preparación, ahora abrimos el libro de pases. Entonces ahí uno puede decir, yo me voy a otro grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna otra consulta? A ver si ha aumentado acá los chats, a ver qué dice acá hay otro. Los trabajos personales son a mano, tenemos que hacer en Word. Cuando empieces a revisar las prácticas, debería estar en Word, porque los trabajos a mano no, en Classroom, etcétera, no tienen nitidez y eso les va a hacer perder puntos, ¿no? Ya. ¿Podría volver a explicar su plan? Bueno, eso vas a tener el texto y lees el texto. Ya. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Por el momento no existe posibilidad de que escojan. Aquí me preguntan si pueden escoger. No pueden escoger por el momento. Se va a dar una lista y ahí tienen el equipo. Tienen que reunirse, ¿no? Conocerse, ¿no? A la segunda parte del curso vamos a aceptar cambios de grupos, etcétera. Pero al principio tendrían que conocerse. ¿Cuál es el trabajo para la próxima clase? Bueno, la próxima clase es mañana. Yo voy a empezar a desarrollar la materia el día de mañana. Y ahí poco a poco, a medida que vaya avanzando la materia, van a ir apareciendo las prácticas, ¿no? Poco a poco. O sea, el trabajo de ustedes. Bien, ¿alguna otra consulta, dudas, preguntas? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente sobre el horario. Tengo entendido de que los miércoles son de 5 a 6:30 y los jueves de 6:30 a 8. ¿Es así, licenciado, o ya cambió A el ver, horario? dime, ¿en qué paralelo estás vos, Avilés? En el C, El licenciado. C, este es el paralelo B. Sí. Estoy en la clase del paralelo B, ¿o no? ¿O me equivoco, estudiantes? Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, licenciado, es el para. Claro, acá la señorita ha entrado, acá la estudiante se ha entrado a esta clase. No es su clase. Su clase recién va a comenzar. Licenciado, disculpe. Eh, Yo creo que somos la cantidad de 215 personas porque creo que mandó el mismo link y ya son las 5:18 y esa es la razón de por cuál estamos el paralelo C más acá. sí, licenciado. El paralelo C empieza clases a las 5 hasta las 6:30, por eso estamos los del paralelo C aquí. Muy mal, pues sí, deberían esperar ustedes su clase, ¿no? Es decir, su clase recién va a comenzar y
es decir, me he pasado un tiempo mayor en esta clase por el entusiasmo con el que he tomado las cosas, ¿no? Nada más. ¿Ya? Y cada curso tiene sus clases. Acá estoy viendo la situación, dice reunión horas 15:40, reunión de Zoom, ¿no? Esta es la que corresponde al paralelo B. Y luego tengo reunión de Zoom programada para las 17:10, pero ya estoy en 17:20. Entonces tengo que terminar la clase, salirme de acá para entrar al otro paralelo, ¿ya? Los que teóricamente tendrían que estar esperando que se inicie la clase del paralelo C, ¿ya? Entonces me despido, ha sido un gusto, nos vemos el día de mañana. Lice, Hasta luego. mañana, licenciado. Muchas gracias, Mañana. Hasta luego, licenciado. Que les vaya